presentar a Cris Bolívar. A ver, voy a activar el audio. Cris es coach y directora de Essential Institute, donde hacen muchísimas prácticas de todo tipo y además es una colaboradora del Festival Open Hat desde el principio y nos está ayudando muchísimo desde esta plataforma, desde todos los chats posibles que tenemos. Muchísimas gracias por toda tu ayuda y nos va a dar una conferencia del amor al miedo, del amor con H. Nos va a explicar por qué. Ábrenos el secreto, por favor. Gracias, encantada de estar aquí. Bueno, no tanto del amor al miedo como del miedo al amor. No nos vayamos a confundir. Bueno. Muy buena observación. Pero bueno, es igual. Al final, la idea es que volvamos al mismo sitio. Nos enredamos así, pero nos vamos a desenredar enseguida. Muy bien. Yo me parece que voy a ser la primera en compartir pantalla. Yo hablo desde un sitio como, ¿no? Soy filósofa, psicóloga, me dedico a dar conferencias internacionales, etcétera. Entonces, tengo mucho material, ¿no? Y creo que puede ayudar a explicar algunos conceptos, ¿no? Entonces, me apetece también compartir pantalla con vosotros para que luego, si queréis, también podemos compartir el PDF de manera que todos lo podáis tener si os apetece. Bien, como decíamos, esto va del miedo al amor, ¿eh? Es un gran temazo, algo ya se ha tocado en distintas conferencias y vamos a darle una vueltecilla más porque parecería que estamos ahí, ¿no? Debatiéndonos casi, ¿no? Entre estas dos energías que, como dice, ¿no? María, veremos qué es esto del amor con H. Alguien nos dijo, se han equivocado, se han puesto una H. No, no, ya está bien, ya. Bien. Lo primero que os quiero compartir es de qué va esto de la evolución, ¿no? Estamos en un momento muy especial, muy atípico, muy, ¿no? Creo que es la primera vez que la humanidad, nuestra generación, lo vivimos. Quizá cuando se vivió en otras generaciones la sensación podía ser similar, pero el que haya, ¿no? abarcado a todo el mundo y este parón, yo creo que es algo insólito. Fijaos que ya sabemos, ¿no? Estamos como en ese más de lo mismo, ¿no? Más productividad, más capitalismo, más movimiento, más acción, más, ¿no? No hay manera de parar hasta que alguien nos para, ¿no? El movimiento slow que también quería pugnar por salir, parece que al final consigue, ¿no? su espacio. ¿Qué es lo que seguiría ahora? Pensadlo. ¿Qué le pondríais ahí después de los puntos suspensivos? Estamos en una plataforma donde ahora no podremos interaccionar porque no tengo acceso, ¿no? al chat de YouTube, pero podéis dejar ahí cosas si queréis y compartir también entre vosotros. En cualquier caso, nosotros a esto le llamamos ir hacia ser neosapiens en un nuevo mundo que le llamamos neorrenacimiento. Y eso significa una reconexión con nuestra sabiduría interior. ¿Quiere decir esto que estamos yendo para allá sí o sí? Como he oído en algún espacio. Hombre, ya nos gustaría, ¿no? Pero el ser humano es un ser humano, ya veremos quién es, ¿no? Ya sabemos. Entonces, la idea no es que haya que llegar allí como un objetivo, que estaría muy bien, sino tomar conciencia de cómo ir en esa dirección, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver un poco aquí, cómo ir en esta dirección hacia esta reconexión con la sabiduría interior para generar más todavía, ¿no? Estamos aquí en este espacio de Open Heart, generar en la medida de lo posible más todavía esta reconexión. Eso significa que ha de haber una profunda transformación, ¿sí? En cada uno de nosotros, porque solamente desde ahí puede haber una transformación en la vida que vivimos, en la sociedad que vivimos, en las empresas en las que trabajamos, etcétera. Y la transformación en realidad es algo que nos cuesta, ¿sí? Diríamos que la idea es pasar a este neosapiens que tiene que ver con este humano profundamente consciente, compasivo, amoroso, que puede accionar desde la libertad para ser. Eso sería volver a humanizarnos, por así decir. Pero como decía, nos cuesta. Y nos cuesta porque al final somos lo que somos, ¿sí? Seres profundamente humanos, vulnerables, limitados, que apenas podemos conocer nada y estamos atrapados en nuestras mentes. Entonces alguien dirá por aquí, ¿pero qué dice?
¿no? Si somos luz, somos no sé qué cosa. Bueno, pero también somos humanos, estamos encarnados, vivimos en un mundo dual, vivimos en nuestras mentes mentales con toda la complejidad que hay, ¿no? Como antes han hablado en otra conferencia, en otra charla, nuestro tricerebro, ¿no? Nuestra parte córtex, o en cualquier caso nuestra mente desde el más amplio concepto budista, es una mente que está confinada en la encarnación. No estamos hablando de la conciencia o del espíritu libre, ¿no? Sino que en esta dimensión esto es lo que nos sucede. Y eso nos trae dolor. Entonces, el problema que tenemos al ser seres vulnerables es que nos cuesta trascender hacia el amor, porque al amor esencial, no a un amor idílico, un amor romántico, un amor fantasioso, idealizado, pero que a la que alguien me dice algo yo me enfado y yo juzgo y yo, eso, hemos salido del estado de amor, ¿no? Y eso nos cuesta porque hay, diríamos, tres grandes heridas que nos lo ponen difícil. La herida de muerte o autoafirmación, la herida de vida o autoconfianza y la herida de amor o autoestima. Yo no entraré mucho aquí ahora porque no tenemos el tiempo, pero tenéis recursos. Si vais, por ejemplo, a Essential Institute ORG y vais a recursos, tenéis artículos, tenéis entrevistas, tenéis webinars, tenéis programa de radio, tenéis un montón de recursos donde explorar. En síntesis, todos tenemos una herida, aunque a todos nos preocupan las tres cosas. La herida de autoafirmación tiene que ver con la sensación de que no tengo suficiente poder, estoy peleado con los límites, con las tensiones con el otro, con el respeto, con la justicia. La herida de autoconfianza tiene más que ver con que yo no me percibo con confianza suficiente, es decir, no me percibo con recursos, con capacidades para hacerle frente a la vida. Y la herida de autoestima tiene más que ver con la sensación de que no soy digno de ser amado y está en relación con el amor, con el vínculo a los otros. Entonces, de estas tres heridas o huecos en el ser que son dolorosos, porque están situados desde la carencia, se van a destapar los egos. Y todos tenemos una herida y todos tenemos un ego. Y los egos pueden enredarnos mucho, incluso hay egos que parecerían que son puro amor y puro altruismo, ¿sí? Y en realidad es un ego. Y la prueba lo vemos, ¿no? Cuando vayamos avanzando lo veremos más, porque al final hay un mecanismo de defensa, hay miedo, ¿sí? Hay sufrimiento, hay, pues por ejemplo, el creer, ¿no? Que es injusto que no devuelvan todo lo que yo he dado, resentimiento o rabia o lo que sea, ¿no? Cada ego tiene sus mecanismos de defensa y sus formas de actuar, pero el ego es lo que me tiene atrapado en mi sufrimiento, en mi dificultad para ver el mundo, porque vive protegiendo nuestra herida. Es nuestro mecanismo de defensa que lo que quiere es proteger la herida en lugar de sanarla. Sanarla tiene que ver con entrar en contacto con la plenitud, no con la carencia, no con esta sensación de carencia intrínseca que tenemos, ¿sí? Como seres vulnerables, donde nos percibimos no tanto desde la vulnerabilidad, sino desde la fragilidad o desde la debilidad. Y el camino de salida tiene que ver con la confianza o el amor. Es decir, aprender a sostener este dolor para trascenderlo desde el amor y poder conectar con nuestro sentido plenitud y sabiduría. Es un camino en vueltas y capas de espiral, no es un camino en línea recta y estamos toda la vida en él o más, ¿sí? Así que no hay prisa, solamente es pillar bien la buena dirección. De esto es de lo que se trata. Por lo tanto, este ser vulnerable en este mundo humano y material, se genera una herida, se genera un miedo a que me vuelva a doler, sistema límbico, también lo habíamos dicho, ¿no? En otra conferencia, en otra charla. Ese sistema límbico, experiencia emocional pura, de placer-dolor, va a construir un ego, de ahí no nos escapamos, todo ser humano construye un ego por definición en nuestra estructura defensiva y con eso vivimos en el mundo, ¿sí? Eso nos trae la paradoja del sufrimiento, es decir, construimos este ego pensando que vamos a ser felices y en realidad lo que genera de nosotros mismos es la infelicidad, ¿sí? Esta es la gran paradoja humana de la que todos tenemos que salir, ¿no? Porque desde los egos construimos todo esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque desde los egos todos y cada uno de nosotros, y todos estamos en un ego, somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos, en alguna u otra medida, ¿sí? Entonces, entremos en nuestra humildad, todos estamos en este proceso de ser,
de trascender nuestro ego desde el amar, la confianza, hacia la sabiduría, hacia el amor y la compasión, porque si no, ni nos podemos percibir a nosotros mismos, ni podemos percibir el mundo tal cual, por eso nos enfadamos con el mundo, como por ejemplo estas circunstancias, ¿no? Que la vivimos muchas veces como algo que es injusto, como manipulaciones, como, ¿no? Millones de cosas que a veces simplemente sucede lo que sucede, más allá, incluso si es humano y es una manipulación. O sea, sucede lo que sucede porque tenía que suceder, ¿sí? Aquí podríamos hablar ahora de las leyes universales, de muchas cosas. Y obviamente estamos fragmentados, ¿no? Hay partes de nosotros que no aceptamos, nos peleamos con nosotros mismos, con el otro, etcétera. Es decir, dirían los griegos, ¿no? Que estamos en un estado de estulticia. El estulto es el ignorante porque no se conoce, porque no se ama, y no se ama porque no se conoce, ¿sí? De forma que hay una desconexión a partir de mi ego, de mi ser esencial, y eso hace que haya una desconexión con mi vulnerabilidad y por lo tanto con el cuidado de sí, que van absolutamente de la mano. En lugar de eso vivimos desde el ego y desde la exigencia de cómo tengo que ser, cómo tiene que ser el mundo, cómo tiene que ser el otro, cómo ha de ser mis relaciones, ¿sí? Y no entramos en espacios de aceptación. Y eso nos lleva a distintos estados que tienen que ver con cómo yo percibo lo que tengo que hacer y cómo yo percibo mis competencias para hacerlo, ¿sí? Mis recursos o los recursos del mundo. Cuando yo vivo en situaciones donde yo me percibo con escasos recursos y el reto es muy alto, enseguida entro en el miedo, ¿sí? En situaciones de preocupación y de estrés. Sin embargo, yo puedo incluso fantasear, digo, bueno, esto es muy fácil, esto yo lo tengo dominado, ¿no? Y entro en situación de control. Pero la situación óptima ni siquiera es esta, zona de confort, sino que lo óptimo, lo veremos ahora, tiene que ver con reconocer este miedo para que me ayude a ver qué es lo que no amo y cómo podemos aprender a amarlo. Cómo entrar en este espacio de aceptación a partir del miedo, a partir de mi sesgo en la percepción, ¿sí? A partir de esto que hace que me surja el miedo, que vea un peligro, ¿sí? Cuando en realidad normalmente son fantasmas, porque no vemos bien, ya lo hemos dicho, ¿sí? Incluso aunque fuese un peligro real, de verdad, lo abordaríamos mucho mejor desde la sabiduría que desde el miedo, ¿sí? El miedo me sirve para ver que tengo que tener alguna reacción, pero dejarme llevar por el miedo, ¿sí? Solamente protegerme en lugar de cuidarme, es donde empezamos a entrar en espacios problemáticos. Os dejo aquí este pequeño ejercicio, no nos da tiempo a hacerlo. Si queréis hacer una captura de imagen, no sé, de pantalla, o luego me lo pedís y me enviáis un mail, para que podamos entender la diferencia, porque a veces no es fácil. Cada uno reflexione. ¿Cuándo me estoy protegiendo? ¿Cuándo me estoy cuidando? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Sí? Porque aunque el miedo me trae información, en realidad el poder del miedo alimenta el alma, la confianza, la libertad, la sabiduría, y el miedo alimenta al ego, a la desconfianza, la esclavitud, la ignorancia o la estulticia. Así que no me interesa alimentar el miedo, ¿sí? Aunque de entrada me sirva para reconocer cosas. Por ejemplo, que tengo una herida por sanar, que me siento frágil, vulnerable, ¿sí? Sin aceptarlo desde la carencia. Por lo tanto, no importa lo mucho que nos haya dañado la vida, ¿sí? No nos encerremos, no alejemos de nosotros esa sensibilidad, porque es donde podemos transformar el dolor en la plenitud de ser. Por lo tanto, es confiar absolutamente en nosotros, ¿sí? Soltar el miedo a ser, porque somos, ¿sí? Más allá de esta vulnerabilidad percibida como carencia, estamos en completitud, pero es un camino a desarrollar, ¿sí? Es un camino humano que nos lleva, como decíamos, toda la vida. Cuando yo dejo de pelearme con esta condición de humano, con este ser limitado, vulnerable que decíamos, ¿sí? Atrapados en nuestras mentes, cuando dejo de pelearme con esto, es cuando realmente puedo convertir mi fragilidad en grandeza. Entro en espacios de aceptación y de amor, no desde la carencia, sino desde la plenitud, no desde la debilidad o la fragilidad o el agujero en mi ser, sino desde ese ser en semilla, ¿sí? Que puede actualizarse, pasar del potencial al acto, como diría Aristóteles. Por lo tanto, este camino que veíamos aquí, nos habíamos quedado aquí, se puede trascender, ¿sí? Desde esta confianza genuina en nosotros, en la vida, ¿sí? Esta es una confianza que no es mental, es como yo confío en que detrás de una respiración voy a hacer otra y que por la mañana me voy a levantar, ¿sí?
no hace falta que tenga razones para confiar. A esta confianza nos referimos básica, ¿no? Y este amor incondicional, esta aceptación profunda, incluso de eso que a mi ego, ¿sí? O a nosotros no nos guste o nos traiga el dolor en un momento dado. Pero cuando yo hago este proceso, entro en este espacio de sabiduría y de autenticidad, porque vuelvo a estar en conexión con mi esencia, para poder irla desarrollando, ¿sí? A lo largo de mi vida o de más vidas, como queramos, ¿sí? Ese es el recorrido otra vez, ¿no? El cómo reconectar con eso que ya somos, pero no estamos siendo. Esa es la diferencia. Y para hacer eso, para trascender al ego, que no matarlo, que no condenarlo, no es alguien que nos boicotee, que nos quiere, que nos odia. No, es simplemente una estructura de defensa primaria con la que sobrevivimos cuando somos pequeñitos, 1 o 2 años, ¿sí? Pero que no nos sirve cuando somos ya adultos y podemos contar, ¿no? Con más recursos nuestros. Ya no somos seres totalmente dependientes, somos seres interdependientes. Entonces, atravesarlo es desde el amor, ¿sí? Otra vez desde amarnos incluso a esta estructura de ego que nos ha servido y para mucho, ¿sí? Pero que ya toca seguramente trascender para salir del cascarón, pasar de crisálida a mariposa. Por lo tanto, el precio de esta desconexión del ser esencial es muy alto, ¿sí? Desde la desconexión a la vulnerabilidad es muy alto, nos lleva directamente al sufrimiento. Salir, como alguno en otra charla ha dicho, tiene que ver con coraje, tiene que ver con entrar en este espacio de confianza, de amar y de compasión para poder sanar la herida en primer lugar. Por lo tanto, todo un trabajo interior de reconocimiento y poco a poco poder ir yendo hacia esta reconexión esencial, ¿sí? Ese sería el viaje. Un viaje que nos lleva de estulto a sabio, donde yo me conozco porque me amo y me amo porque me conozco y vuelvo a reconectar. Y eso me lleva a espacios de fluir, de confianza y de amor y salir del miedo. Y eso, desde ahí, ayudándome, conectando con mi ser esencial, aquí hemos tenido muchas herramientas para ello, y disminuyendo lo que le bloquea, ¿sí? Poco a poco, desde este amor y compasión, puedo darme el permiso para ser todo lo que soy, darme la libertad para ser sea lo que surja. Eso es el amor incondicional hacia mí mismo que sana mis heridas y me trae armonización del ser. Puedo estar en presencia arraigada, puedo estar con la mente serena y callada, confiar en mi intuición, en mi mente clara y con el corazón abierto, que es lo que aquí estamos trabajando, el Open Heart. Pero necesitamos las 3 áreas armonizadas. Y eso, y ahora sí, me conecta con el amor con H, que nosotros definimos como un estado profundo de ligereza, de fluidez, de desdramatización, de juego, de alegría, posible cuando se está en contacto con la autenticidad y la aceptación a la vida y a uno mismo, ¿sí? Aquí os dejo un poema maravilloso. No sé si me da tiempo a comentarlo, creo que no. Pero recordemos, la idea es amarnos profundamente para volver a estar en conexión con nosotros, recordando que cualquier atajo lleva al ego, incluso los egos espirituales. No os creáis nada, experimentadlo y aquí os dejo mis datos para cualquier cosa que podáis necesitar o lo que queráis. María, o no sé quién está ahora de presentadora, no sé si da tiempo a leer el poema o no, creo que me queda 1 minuto. Pero no lo sé porque vamos tan mal de tiempo ya que supongo que es mejor que termine y de paso al siguiente. Así que, namaste.